Se suele decir que España es como un continente en miniatura. Y la verdad es que tiene sentido. Es un lugar donde casi en el mismo día puedes pasar de un bosque súper verde, que parece sacado de Irlanda, a un desierto de rocas que podría ser de otro planeta. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber tantísima diversidad en un solo país? Para que nos hagamos una idea, vamos a ver esto. A la izquierda, un bosque de laurisilva, todo cubierto de musgo, envuelto en niebla, pura magia. Y a la derecha, una formación de roca totalmente árida bajo un sol de justicia. Pues bien, las dos imágenes son de España. La pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo pueden coexistir dos paisajes tan radicalmente opuestos? Bueno, pues para resolver este rompecabezas geográfico tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero un viaje de los largos, hasta la mismísima formación de la Tierra sobre la que hoy pisamos. La respuesta, como casi siempre, no está en la superficie, sino muy, muy adentro, en su historia geológica. Venga, pues vamos a meternos en materia. El paisaje que vemos hoy no es casualidad. Es el resultado de unas fuerzas naturales, de una magnitud que casi no podemos ni imaginar. Un proceso lentísimo de millones de años que ha ido esculpiendo cada montaña y cada valle. Todo arranca aquí. Con este choque, más que un choque, fue un empujón titánico y constante entre la placa tectónica africana y la euroasiática. Este evento, que los geólogos llaman la orogenia alpina, fue el motor que, literalmente, arrugó la corteza terrestre como si fuera una alfombra y levantó las enormes cordilleras que hoy definen la península. A raíz de todo este lío geológico se crearon, tres piezas básicas. Por un lado, los zócalos, que son como la base antigua y dura, luego las cordilleras de plegamiento, o sea, las montañas que se levantaron con el choque, y finalmente las cuencas sedimentarias, que son las zonas que se hundieron y se fueron rellenando de materiales. Con estos tres ladrillos se construye todo el relieve español. Y claro, al combinar estos ladrillos, el resultado fue algo único en Europa. Una estructura que se parece muchísimo a una enorme fortaleza natural. El tema es que el relieve peninsular tiene tres características que son clave para entenderlo todo. Primero, su forma es maciza, ancha, casi cuadrada. Esto hace que la influencia del mar, que suaviza las temperaturas, lo tenga muy difícil para llegar al interior. Segundo, tiene una altitud media muy alta, de 660 metros. Y tercero, y esto es lo más importante, todo se organiza alrededor de una gigantesca meseta central. Aquí la tenemos. Este es el corazón de la fortaleza, la meseta central. Una llanura inmensa pero elevada, que ocupa todo el centro de la península y lo condiciona absolutamente todo. Y lo más alucinante es que esta meseta no está sola, está completamente amurallada. La cordillera Cantábrica por el norte, el sistema ibérico al este y Sierra Morena al sur funcionan como un primer anillo de murallas, aislándola todavía más. Pero por si fuera poco, hay una segunda muralla, un muro exterior. Los Pirineos al noreste y las cordilleras béticas al sureste terminan de cerrar el chiringuito. El aislamiento es casi total, una auténtica fortaleza geográfica. Claro, toda esta estructura tan particular no es solo una anécdota para los mapas, es la clave, la madre del cordero que explica la enorme diversidad de climas del país. Al final, la forma del terreno es la que manda sobre el tiempo que hace. Vale, muy bien, una fortaleza, pero ¿esto en qué se traduce en el día a día? ¿Qué efecto práctico tiene toda esta muralla de montañas? Pues la respuesta la tenemos justo aquí. Es que los mapas hablan por sí solos. A la izquierda, las lluvias. A la derecha, las temperaturas. Se ve clarísimo cómo las montañas del norte actúan de barrera y paran en seco las nubes cargadas de humedad que vienen del Atlántico. El resultado, una costa norte súper lluviosa y un interior mucho más seco y con temperaturas muchísimo más extremas, tanto de frío como de calor. O sea, es que esta barrera natural crea literalmente dos mundos climáticos. Por un lado, el clima oceánico del norte, con lluvia todo el año y temperaturas suaves. Y por otro, el clima mediterráneo del resto, que se caracteriza por esos veranos secos y calurosos y por unas lluvias mucho más escasas e irregulares. De hecho, es que este mapa de climas es casi un calco del mapa del relieve que vimos antes. La España verde, húmeda atlántica, y la España de interior, mediterránea, más seca y de contrastes. El relieve es el director de orquesta, sin duda. Pero ojo que la historia no termina aquí. Cuando parecía que el puzzle ya estaba montado, nos falta una pieza clave. Nos vamos al Atlántico, a un archipiélago que tiene un origen y una geografía que no tienen nada que ver, las Islas Canarias. Aquí la historia es completamente diferente. Nos olvidamos de placas que chocan. Aquí hablamos de fuego puro y duro. Estas islas nacieron de gigantescas erupciones volcánicas que surgieron desde el fondo del océano hace millones de años. Y esta combinación de montañas volcánicas altísimas en medio del océano crea un fenómeno alucinante: los pisos de vegetación.
es que subir una de sus montañas es como hacer un viaje por varios climas y continentes distintos en apenas unos pocos kilómetros. Un viaje en vertical. Empezamos nuestro viaje abajo del todo, en el piso basal, pegado al mar. Esto es una zona casi desértica, con muchísimo sol, viento con sal. Aquí solo sobreviven plantas que son auténticas supervivientes, superadaptadas a la sequía. Pero ahora viene lo bueno. Subimos un poco, hasta unos 800 o 1200 metros, y de repente entramos en otro mundo. Aquí, los vientos alisios, que vienen cargaditos de humedad del océano, se estrellan contra la montaña y forman un mar de nubes casi permanente. Y esa humedad da vida al Monteverde, a la laurisilva, un bosque subtropical que es una auténtica reliquia viviente de hace millones de años. Si seguimos subiendo, llega un momento en que ¡zas!, atravesamos el mar de nubes y salimos a un ambiente totalmente distinto. Por encima de toda esa humedad nos encontramos con el pinar, un clima mucho más seco, con un solazo increíble donde el rey es el pino canario, una especie súper resistente al fuego y a la falta de agua. Y ya en la cima, por encima de los 2200 metros, las condiciones son extremas. Un frío que pela en invierno, un sol abrasador en verano, vientos constantes. Aquí solo aguanta un matorral de alta montaña, con plantas únicas en el mundo, adaptadas a uno de los entornos más duros que existen. Así que al final todo cobra sentido, ¿verdad? La colisión de continentes creó una fortaleza que partió en dos el clima peninsular, y en medio del océano, el fuego levantó islas que son capaces de crear sus propios climas, uno encima de otro. Geología, relieve y clima, una cadena de causas y efectos que nos regala esta diversidad tan increíble. Toda esta historia geográfica complejísima se ha ido escribiendo durante millones de años, pero no es una historia terminada. Y nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Mientras nuestro mundo cambia, y cada vez lo hace más deprisa, ¿cómo afectará todo esto a unos equilibrios que son tan delicados? ¿Cómo seguirá evolucionando este pequeño continente?